Y una de las verdades es que la razón por la que la gente es pobre es porque dice, no tengo dinero, no puedo permitírmelo. Eso no es verdad. Número uno, el sector inmobiliario utiliza deuda. Y puede que lo sepas o no, pero el dólar estadounidense es deuda. Y el dinero no puede existir a menos que alguien lo pida prestado. Y todos estos muchachos como nuestro amigo Dave Ramsey, todo lo que dice es vive libre de deudas. Y yo es como... Tienen que estar locos, pero respaldaría a Dave en caso de que no sepas cómo manejar las deudas. Debe ser así. Definitivamente hay que vivir libre de deudas, ¿cierto, Kenny? Así es, estoy de acuerdo. Si no sabes qué es el dinero ni cómo utilizarlo, entonces tiene razón. Bien, como dije, conocí a Dave por aquí cerca y es un gran tipo. Su consejo para la mayoría de la gente es cortar las tarjetas de crédito, salir de las deudas y demás. Pero Kenny, ¿qué está sucediendo actualmente en el mercado inmobiliario? Porque las tasas de interés están subiendo y me temo que va a empeorar. Bueno, no tienes que tener miedo por eso, ya está sucediendo, definitivamente está sucediendo. Ya sabes, el problema vendrá este año y el próximo, por lo que llamamos el vencimiento de la deuda. Vale, es la deuda que está venciéndose. Otra cosa que hay que entender son los diferentes tipos de bienes raíces. Sí, algunas de las peores propiedades son los llamados edificios de oficinas. La gente dice, oh, quiero poseer un edificio de oficinas en Manhattan y demás. A día de hoy van a estrellarse, esto derribará a la gente. Acabo de leer un artículo hoy, Robert, que dice que las ciudades y los condados en realidad están invirtiendo dinero en los desarrolladores para convertir edificios de oficinas en apartamentos. Ya saben que estos edificios o estos edificios de oficinas en algún momento se convertirán en monstruosidades. Sí, yo fui alumno del Dr. Buckminster Fuller. Lo llamaban el genio amigable, ya sabes, John Denver. Lo llamaba el abuelo de lo futurista. Ya hace años y años, en los años 80, le oí decir que los edificios de oficinas algún día serían hogares para personas sin hogares. Yo decía, ¿qué? Eso era como un sacrilegio para mí en aquel entonces. ¿Y ahora está aquí? Esa también fue una gran predicción. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? ¿50 años? Hace 50 años estaba escuchando a este tipo que decía que los edificios de oficinas pronto se convertirían en refugios para personas sin hogar. Y si lo observas, el número de personas sin hogar se está disparando. Como sabes, no quiero ser propietario de un refugio para personas sin hogar. Supongo que o serán los peores tiempos para el sector inmobiliario o los mejores, ¿cierto? Sí, lo que le digo a todo el mundo es que es un momento confuso para muchos. Bien. Algunas personas no están seguras de qué hacer, algunas personas tienen miedo de comunicarse con sus socios como mandatarios, con sus socios generales, con los bancos, cosas así. En definitiva, la gente está haciendo muchas cosas diferentes. La razón por la que vivir libre de deuda no tiene sentido es simplemente porque la moneda fiduciaria llamada dólar estadounidense, yen, peso o euro son deuda. Son instrumentos de deuda, al igual que un bono que es un instrumento de deuda. Por eso cuando digo que Dave Ramsey dice que hay que vivir libre de deudas, para mí es contraindicativo. ¿Cómo puede ser así si todo es deuda? Pero lo bueno de la deuda es que cuanta más deuda usas, menos impuestos pagas, ¿cierto? En lugar de luchar contra, es la Reserva Federal, ¿cierto? Sí, es muy obvio para ti como lo fue para Buckminster Fuller, pero ya sabes, no es obvio para mucha otra gente, simplemente hacen lo que dice la Reserva Federal. Sí, estamos ante un mercado bastante extraño. La economía mundial está en serios problemas, pero también es un momento de grandes oportunidades. Entonces, ¿qué está pasando en el sector inmobiliario, Kenny? Puede que algunos lo sepan, pero nosotros usamos deuda todo el tiempo, 100% deuda. Sí, ayer cerramos un trato, Robert, de 5.2 fijo, entonces ya sabes, todavía hay ofertas. También tenemos una gran desconexión entre el vendedor y el comprador. Y la diferencia, por supuesto, es el precio de la deuda. Por eso, como todos lo sabemos, el coste de los tipos de interés hipotecarios han aumentado. Lo interesante de esta ironía es que a los bienes raíces en sí les está yendo bastante bien. Es decir, hay una alta ocupación y un crecimiento lento y constante de los alquileres. Aunque también estamos viendo grandes aumentos en los gastos, pero la gran diferencia es el costo de la deuda. Realmente, cuando los costos de la deuda son más altos, no puedo pagar tanto por la misma propiedad que existía hace un año. Bien, la razón por la que Kim y yo invertimos con Kenny es porque su socio fue un ex banquero. Sí, Ross el mejor. Y lo que digo es que es un juego de deuda. Lo es. Respecto a la venta de inmuebles, Kim y yo acabamos de vender 5 propiedades en los últimos 2 meses. Sí, bueno, cuando lo piensas, si puedes arreglar tu deuda ahora mismo, ya sabes, Robert, que la tasa que fijamos ayer es menor que la inflación.
Sí. Piénsalo, estamos pidiendo prestado a menos que la inflación. Eso es todo lo que hay cuando hablamos de dinero. Así es como se hace. Sí, lo bueno también es que los aficionados ahora están subiendo hacia la superficie. Sí. ¿Sabes a lo que me refiero? Me siento fatal por la gente, porque la gente se me acerca y dice, oh, seguí tu consejo, compré bienes raíces, y yo, santo cielo. Los bienes raíces no son como las acciones. No compras bienes raíces como si compraras Apple. La diferencia es que si compras acciones de Apple a $10 y bajan a 6, puedes deshacerte de ellas muy rápidamente. Pero en el caso del sector inmobiliario no es tan líquido. Por eso es por lo que tienes que ser más inteligente. Es por lo que me estremezco cuando la gente me dice, oh, acabo de lanzarme del sector inmobiliario. Pienso, Dios mío, es como saltar en un tren movimiento o algo así. Muchas cosas pasan en el sector inmobiliario. Así es, lo que creo que pasa es que tipos como tú, o diría que cualquiera mayor de 50 años, lo han visto. Han visto los ciclos, sintieron el dolor si lo lograron. Porque en realidad mucha gente se engaña bastante acerca de, oh, el año que viene será mejor. Y así ha sido durante años. El año que viene va a ser mejor que el año pasado, pero sencillamente no es el caso. No, lo que lleva pasando desde 2008 es que siguieron bajando las tasas de interés. Y toda la economía mundial entró en una burbuja. Correcto. Nos referimos a una burbuja inmobiliaria, una burbuja en los bonos y a una burbuja bursátil. Y así todo se infló, pero a medida que comenzaron a bajar las tasas de interés en 2020, o a aumentarlas en 2020, muchas de esas burbujas empezaron a explotar. Son buenas y malas noticias, pero los planificadores financieros solo han conocido un mercado alcista, por lo que a medida que bajaban las tasas de interés, el mercado seguía subiendo. Cuando he conocido a algunos de estos hombres y mujeres jóvenes me dicen, oh, sí, todo lo que conoces es un mercado alcista, pero las buenas oportunidades aparecen cuando los cuerpos empiezan a flotar, cuando los cuerpos empiezan a llegar a la superficie. Dicen, Dios mío, no puedo creer que haya surgido, mira eso. Pero los mejores acuerdos llegan cuando los peces empiezan a flotar. Y lo estamos viendo ahora mismo, Robert. Así es, sí. Todos los martes tenemos una llamada con el comité de inversiones. Están desde nuestro analista hasta todos los demás y nos traen ciertos acuerdos. Continuamente tenemos que decir que ese trato realmente no vale ni siquiera el préstamo, por lo que pasamos. La ironía es que muchos de los socios comandatarios ni siquiera lo saben. Si alguien nos ofrece un acuerdo, están intentando recapitalizarse de alguna manera, porque están en problemas, pero el acuerdo ni siquiera vale lo que es la deuda. Bien, entonces es un momento muy emocionante. Me cuesta creer que Kim y yo hayamos enumerado algunas propiedades. Sí, y ya hayan desaparecido. Sí, y todos los demás estén llorando de tristeza. Es cierto. Sí, por eso llegamos al dicho de las ganancias las obtienes cuando compras. Así es. No cuando vendes. Y también tenemos la estrategia de flujo de caja versus las ganancias del capital que has expuesto en Padre Rico, Padre Pobre. Este es el momento en el que empezarán a darse cuenta de esa filosofía. Esa ha sido nuestra filosofía todo el tiempo. Solo tengo flujo de caja y ese no es el caso de mucha gente. Mucha gente compró grandes activos con una estrategia de ganancia de capital, pero adivina qué, esa ganancia de capital no ha ocurrido. A las estrategias de ganancias de capital las llamamos flipping. Cuando conocí a Kenny hace unos 20 años, todo el mundo estaba interesado en el flipping, en el intercambio de casas y cosas por el estilo. Entonces, si compras una propiedad por, digamos, 10,000 y sube a 15,000, la vendes y obtienes 5. Sí, pero pagas plusvalías. Sí, nosotros no. Correcto, si llevas a eso aún más lejos y compras una propiedad de 200 unidades por 20 millones ya que crees que valdrá 25, es lo mismo. El problema es que no vale 25 millones. Probablemente valga 18, entonces lo compras por 20 y ahora vale 18, y ahí es donde está el problema. Sí, me río entre dientes porque este mundo está lleno de gurús inmobiliarios. Sí, ya sabes, si eres ama de casa o amo de casa y compraste 2 propiedades inmobiliarias, crees que ahora eres Donald Trump en lo que a ti respecta. Cierto. Pero hay muchos charlatanes en YouTube con los cuales he tenido discusiones. Al menos con algunos de ellos. Está este tipo que dice que la forma en la que te haces rico es simplemente saliendo y comprando un edificio de apartamentos de 200 unidades. Y dije, no se empieza con un edificio de apartamentos de 200 unidades, ¡tú estúpido! No. Es un suicidio. Sí. Pero eso es lo que estaba vendiendo. Y sé que el truco se llama cebo y cambio. Es decir, vas allí y te muestra cómo entre los dos podéis comprar un edificio de apartamento de 200 unidades sin ningún pago inicial y demás. Pero te estás metiendo en un apuro de millones y luego sales rugiendo y tratas de hacerlo. Su verdadero truco es venderte lo que él vende. Por supuesto, no puedes hacerlo, yo lo puedo hacer por ti. Sí, exactamente. Sí. Son tiempos aterradores, pero también tiempos emocionantes. En realidad son muy emocionantes. Sí, recordad siempre, beneficio se obtiene cuando compras.
Y una de las cosas que realmente me entristece de que la gente es que cuando los bienes raíces comenzaron a subir, todos empezaron a participar. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? ¡Sí! Y ahí no es cuando empiezas, no es cuando estás subiendo. Quieres esperar a que baje esa montaña rusa y después comprar. Cuando hacen cola en la puerta para intentar comprar un activo, eso significa que se acabó. Sí, es muy emocionante este momento, aunque el mercado sea realmente horrible o esté empeorando. Estoy vendiendo no porque necesite efectivo, sino porque quiero movilizar otras propiedades. No puedo creer que las oportunidades estén subiendo hacia la superficie. Como muchos de vosotros sabéis, la economía se encuentra en un terreno inestable, los bancos se están quebrando por todas partes, y la pregunta es, ¿qué haces al respecto? Y me emociono muchísimo porque las ganancias se obtienen cuando compras. A medida que los precios de los bienes raíces caen, en realidad es el mejor momento para ser el comprador. Pero lo repito de nuevo, conozco gente amateur de este negocio que piensa en el precio, pasó de 100,000 a 200,000, y tenemos compradores alineados para la propiedad. Ahí es cuando la gente salta, debería salir en ese momento. Tendrías que querer salir. Cuando el mercado inmobiliario se desplomó, en realidad se ha desplomado varias veces. Sí, yo no tenía dinero, pero intenté llegar a un acuerdo. Las tasas de interés eran del 12%. ¿Y hoy? ¿Cómo están? ¿Cuál es el porcentaje? Sí, es como de 5 a 6. Por aquel entonces habría matado por una tasa de interés del 5 a 6%. En realidad siempre es un buen momento, pero hay que saber lo que se hace con los bienes raíces. Sí, bueno, casi todas las personas del sector inmobiliario a las que vas a escuchar no empezaron con dinero. No. Es decir, rara vez lo hacemos. En realidad no necesitas dinero para empezar, necesitas un acuerdo y eso es lo que aprendes. Bueno, incluso peor que eso. Mi padre rico siempre decía, solo la gente vaga utiliza su propio dinero. Lo sé, Dios mío, esa fue una gran declaración, ¿no es cierto? ¡Sí! Sí, es decir, la gente no se da cuenta de cuando pones tu dinero en un seguro, en una pensión o incluso en un banco, es un pasivo para esas instituciones, punto. Te deben gastos en forma de intereses, ese es un problema para ellos. Entonces tienen que prestárselo a tipos como nosotros. A eso se le llama OPM o dinero ajeno. Siempre recordaré que el dólar estadounidense o el euro y todas esas otras monedas surgen solo cuando la gente pide un crédito. Sí. Y es por eso que nuestro amigo Dave Ramsey dice vive libre de deudas. Y es un buen consejo si no sabes lo que estás haciendo. Pero hay que saber lo que se hace cuando dice no tengo dinero. A ver, tonto, se supone que no debes usar tu propio dinero de todos modos. Se supone que siempre debes usar OPM, ¿verdad? Eso es 100% correcto. Y también que en forma de deuda y capital, el dinero es dinero. A nadie le importa cómo se llama, simplemente tiene un precio diferente. Permitidme intentar explicar lo que Kenny hace por Kimi y por mí. Porque lo que hace Kenny es muy sofisticado, tú también puedes hacerlo, pero debes tener la experiencia de Kenny para hacer lo que él hace. Porque comenzó en la administración de propiedades y la clave es la administración de la propiedad. 100%. Y la forma en que lo hicimos fue, olvidé los números porque eran acuerdos de unos $300,000 por edificio de apartamentos. Fuimos las personas que aportaron el capital. Kim y yo aportamos $30,000. Nosotros aportamos, ya sabes, $30,000. Cierto. El resto lo pediste prestado, quiero decir, al banco, para que pagase el resto de la propiedad. Correcto. Y luego lo que hace Kenny es arreglar la propiedad. Y este es el nicho de Kenny. Hace que la propiedad sea más valiosa. El capital de la propiedad aumenta y luego pedimos prestado el capital. Eso es correcto, sí. Si puedes identificar un acuerdo que tenga valor y luego sabes cómo crearlo, puedes recaudar mucho dinero. Ya sabes, realmente no puedes hacer eso con una acción. A mí me encanta y siempre le digo a la gente que a veces compro edificios vacíos para ponerlos en garantía y no ponerme con ellos hasta que consiga un inquilino. Así es como se crea el valor. Cierto. Tienes que volverte más inteligente, eso es todo lo que significa. Así es lo que le digo a todo el mundo. De hecho, ya ayer estuve en un podcast y dije que toda mi carrera había sido con tasas de interés del 5, 6, 7%. Por lo que lo de ahora mismo me parece muy normal. Y el único problema es que los precios son altos y los vendedores ahora están empezando a darse cuenta. Porque casi no hay transacciones. En realidad es simple. La burbuja subió y ahora está bajando. Bien, las personas que están en problemas son las que se incorporan tarde. Es decir, cuando el mercado estaba en su cima pensaron que iba a seguir subiendo. Esa es una gran mentira, los bienes raíces siempre suben. Eso no es cierto en absoluto. No, Dios mío, esa es una ilusión, es una mentalidad de rebaño, ¿verdad? Todo el mundo está saltando, ¿me lo voy a perder? El año que viene será mejor que el año pasado. Así no es como funcionan los bienes raíces. No.
La gente de los bienes raíces siempre tiene historias divertidas. Hace muchos años estuve en Tailandia y un edificio de oficina salió a la venta. No me acuerdo bien, pero creo que el acuerdo fue de $4 millones o algo así. Pensé, ¿pero qué voy a hacer con este edificio de oficinas de $4 millones? Porque estaba vacío. Volví un año después y un tipo le había comprado. Le pregunté, ¿qué has hecho con ella? Le he convertido en una casa del terror. Ay, Dios mío, dije, ese sí que es un inquilino diferente. Sí, esa es una estrategia diferente. Y el tipo estaba ganando dinero a manos llenas. Era el mismo edificio y como nos dijo el Dr. Buckminster Fuller, los edificios de oficinas algún día serán hogares para personas sin hogar. Muchos inquilinos es igual a mucho dinero en efectivo. Sí, por eso el sector inmobiliario es una de las estrategias de inversión más sofisticadas. El retorno infinito es bastante simple. Supongamos, Robert, que tú y Kim me dais $1 millón, yo pido otros 9, compramos una propiedad de $10 millones, aumento el valor a 15, voy al banco y le pido un préstamo de $10 millones para refinanciar, le devuelvo los 9 al vendedor de la deuda original, al banco, os doy a vosotros vuestro millón y volvemos a cero. Eso es un retorno infinito. Entonces digamos que Kim y yo aportamos $1 millón, lo cual es bastante normal para nosotros. Recuperamos ese dinero mediante deuda. Sí, y eso es dinero libre de impuestos. Sí, pero no pagas impuestos sobre la deuda. Cogemos nueva deuda para reemplazar la deuda y el capital antiguos. Y eso es un retorno de capital. No es ganancia de capital y no es una venta. Entonces la genialidad de Kenny es que no es como uno de esos administradores de fondos que, ya sabes, esto es para mí y el resto también es para mí. Es decir, cuando Kenny habla del retorno infinito, sus inversiones obtienen un rendimiento infinito también, porque toman prestadas las ganancias. Y cuando pides prestadas las ganancias, no hay impuestos porque es deuda. ¿Lo entendiste? Es un mundo interesante, ¿no es así? No hay venta. Ahí es cuando el IRS quiere sus impuestos cuando vendes algo. Nosotros no lo vendemos, lo refinanciamos. No es diferente a cuando refinancias tu propia casa para obtener el efectivo. Bien. ¿Y qué propiedades tenemos con Kenny y demás? Mis favoritas es la de San Antonio. Sí. Que está al lado de la compañía de seguros Geico y al lado de los hospitales. ¿Alguien tenía unas 400 unidades o algo así? En realidad creo que fueron 680 unidades y había como 400 vacías. Tienes que recordarlo, yo estaba como, está bien, hagámoslo. Y Robert estaba como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué compras esto? Y yo dije, escucha, esto es lo que quieres. Esta era una propiedad del banco. El antiguo propietario está fuera y es un desastre. Y de nuevo, soluciona el problema de alguien. Y pensé, yo puedo resolver tu problema. Fue problema del banco. Recuerdo haber entrado en esa unidad en San Antonio. Tuve miedo por si me atacaban las ratas asesinas. Simplemente era horrible. Lo que hizo el dueño original fue vaciar la propiedad. Sacó todos los cables, sacó todo. Básicamente era un edificio desierto salvo por unas 200 unidades. Sucede al final, lo creéis o no, al final de un ciclo inmobiliario la gente lucha por tratar de llenar las unidades. En realidad canibalizan otras unidades con electrodomésticos y termostatos y cosas así, solo para tratar de obtener efectivo por otro lado. Desafortunadamente, ese es el final del ciclo. Sí, recuerdo haber cerrado el trato con Kenny y haber dicho, atacarán las ratas y tendrán que fumigar todos estos lugares. En realidad para darnos cuenta que alguna vez fue un gran proyecto. Y ahora lo es de nuevo. Sí, lo habían destrozado. Sí. Casi huyo del proyecto porque mi cerebro colapsó. Un inquilino arrancó el inodoro y lo puso frente a la chimenea. No pude evitar imaginarme al tipo allí sentado sin pagar el alquiler, sentado en el baño, quemando papel y cosas así para mantenerse caliente. Nunca sabes. A veces nunca sabes con estos lugares. Y Kenny decía, este es un gran acuerdo. Y yo, oh Dios mío. Es infinito, puedes ganar dinero sin dinero. Y cuando puedes hacer eso se llama alquimia. Magia. Y lo que hace Kenny es mágico. La razón por la que dejé de comprar bienes raíces fue porque prefería darle mi dinero a Kenny. Démosle $1 millón. Y en un par de años recuperaremos el millón libre de impuestos. Si puedes entender esos pensamientos, entenderás por qué estoy tan emocionado por una crisis inmobiliaria. Oh, te dije que los bienes raíces estaban acabados. En realidad no quiero comprar bienes raíces porque tienes que limpiar baños y todo eso. Escucho cosas así, pero eso es lo que aprendimos la semana pasada en Dallas. Cuanto más pobre eres, es porque estás más lejos de la verdad, sí. Y cuando te dicen que salgas de tus deudas, esa no es la verdad. Bueno, esto es interesante porque recuerda cuando estuvimos con la doctora Nicole y nos dijo, ocurre lo mismo con la salud. Cuanto más lejos estés de la verdad sobre la salud,
peor será tu condición. Así que la verdad es que es algo muy interesante y la realidad o tu perspectiva o incluso tu opinión pueden estar muy alejadas de la verdad. Bien. Y una de las verdades es que la razón por la que la gente es pobre es porque dice, no tengo dinero, no puedo permitírmelo. Eso no es verdad. Exactamente correcto, no es cierto. Esa es tu opinión sobre tu pequeño y miserable yo. Sí, tienes el poder de hacer lo que quieras hacer. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.